Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este vídeo tan especial, cargado de adrenalina y expectación. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una metamorfosis que está sacudiendo los cimientos de las redes sociales, un cambio radical que ha desatado una verdadera tormenta de entusiasmo y hasta de incredulidad entre los fans de todo el mundo. Y no es para menos, porque estamos hablando de nada más y nada menos que de **Kan-Yaman** y su impresionante y radical metamorfosis para un papel que promete ser nada menos que icónico, Sandokan. Si aún no están suscritos y quieren estar al día de todo lo que realmente importa en el mundo del entretenimiento, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y unirse a nuestra comunidad, porque aquí, como saben, siempre traemos lo más jugoso, lo más impactante, lo más wow. Desde el preciso instante en que se anunció oficialmente su participación en el remake de la legendaria serie de Sandokan, la expectativa se disparó a niveles estratosféricos. Y es que, seamos sinceros, Sandokan no es un personaje cualquiera. Es un mito, un arquetipo que evoca aventura desenfrenada, carisma arrollador, un espíritu indomable que se niega a ser doblegado, y por supuesto, una presencia magnética capaz de cautivar a propios y extraños. La pregunta que resonaba en cada rincón de Internet y en las conversaciones de los aficionados era una y solo una: ¿quién podría encarnar esa esencia tan particular? Y la respuesta que emergió con una fuerza arrolladora fue **Kan-Yaman**. Un actor que ya ha sabido conquistar innumerables corazones con su innegable atractivo físico y su talento demostrado en producciones anteriores que lo consagraron como un ídolo de masas. Pero ahora, la vara estaba colocada a una altura aún mayor. No se trataba simplemente de lucir bien en pantalla, sino de trascender su propia persona para convertirse en Sandokan de habitar su piel, de respirar su aire, de vivir su leyenda. Y créanme, la transformación ha sido, simplemente brutal. No estamos ante un simple cambio de peinado o de vestuario, es una reinvención completa y profunda del actor. Hemos tenido el privilegio de ver las primeras imágenes oficiales, los avances cinematográficos, y la reacción ha sido, de forma unánime y apabullante, wow. Kan-Yaman se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto monumental, y esa dedicación se refleja, se siente, se respira en cada uno de los detalles que nos han llegado. Lo primero que salta a la vista, y que ha dejado a muchos boquiabiertos, es su físico imponente. Si ya pensábamos que su presencia era impactante, ahora lo es aún más. Ha estado sometiéndose a un entrenamiento físico riguroso y extremo ganando una masa muscular considerable, esculpiendo un cuerpo que parece haber sido tallado por los propios dioses para dar vida a este intrépido y legendario pirata. Estamos hablando de incontables horas invertidas en el gimnasio, de dietas estrictas y calculadas al miligramo, de una disciplina férrea que raya en la obsesión. Y el resultado es absolutamente impresionante. Se le ve más fuerte, más robusto, más imponente que nunca, con una presencia escénica que ya desde ahora mismo presagia la fuerza descomunal y el poderío que sin duda emanará Sandokan en cada escena. Pero no es solo la musculatura, es la pose, es la mirada penetrante, es la actitud desafiante que grita con elocuencia: soy el tigre de Malasia. Pero la profundidad de esta metamorfosis va muchísimo más allá de lo meramente físico. El equipo de producción, que ha trabajado incansablemente en cada faceta, ha realizado un trabajo magistral en todos los aspectos. El vestuario, por ejemplo, es una auténtica maravilla digna de admiración. Se ha buscado recrear la época y la atmósfera vibrante de Sandokan con una fidelidad histórica impecable, pero sin renunciar a un toque moderno que atraiga a las nuevas audiencias, manteniendo esa esencia exótica y aventurera que tanto amamos. Y Yaman, luciendo estos trajes con los ornamentos, con el turbante característico o la cabeza rapada según se aprecie en las distintas imágenes, luce absolutamente espectacular, magnético, hipnotizante. Se le ve como un guerrero nato, como un líder con una autoridad innata, alguien que comanda respeto y admiración a partes iguales, alguien que inspira lealtad en sus hombres y temor en sus enemigos. Y luego está, la barba. La barba ha sido un tema de intensos debates, de innumerables especulaciones, de la expectativa generada por cada filtración.
Y al final, la decisión ha sido la de optar por una barba que le otorga un toque aún más salvaje, más maduro y más intimidante. Ya no es el galán de telenovela pulido y perfectamente arreglado al que estábamos acostumbrados, ahora es un hombre curtido por el mar, forjado en innumerables batallas, moldeado por una vida de riesgos y peligros. Es una barba que habla de experiencia acumulada, de un peligro latente, de un hombre que no teme a nada ni a nadie. Y cómo le sienta, es sencillamente increíble. Le confiere una profundidad insondable a su mirada, una intensidad que antes quizás no percibíamos de la misma manera, o al menos no con tanta fuerza. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la superficie, en lo aparente. Lo que verdaderamente está desatando esta locura colectiva, lo que hace que la gente pierda la cabeza de emoción, es la *** pasión desbordante que Can Yaman está infundiendo en este papel ***. Se rumorea con insistencia y detalles que parecen confirmarlo, que ha estado estudiando cada mínimo detalle de la vida de un pirata de esa época, que ha investigado a fondo sobre sus costumbres, su historia, incluso su psicología profunda. Se dice, y las imágenes de entrenamiento lo corroboran, que ha estado aprendiendo a manejar espadas con destreza, a montar a caballo con la agilidad de un auténtico jinete, a realizar escenas de acción complejas y peligrosas. Y eso, señoras y señores, es precisamente lo que diferencia a un buen actor de un actor verdaderamente grande. Es esa *** entrega total, esa voluntad inquebrantable de fundirse con el personaje *** hasta tal punto que parezca que nacieron para interpretarlo. Y es que hay que reconocerlo, Sandokan no es un personaje que pueda ser interpretado a la ligera. Es un líder rebelde por naturaleza, un hombre que se alza contra la opresión y la injusticia, un seductor nato con una labia irresistible, un estratega brillante capaz de anticipar cada movimiento de sus enemigos. Posee capas y capas de complejidad, una profundidad que requiere una *** mezcla explosiva de fuerza bruta, astucia maquiavélica, romanticismo apasionado y un profundo, aunque a menudo retorcido, sentido de la justicia ***. Y por las imágenes que hemos visto hasta ahora, y por los primeros comentarios que emanan del set de rodaje, Can Yaman está logrando capturar esa dualidad inherente a la perfección. Se le ve capaz de transmitir la furia salvaje en medio de una batalla campal, la ternura más delicada en un momento romántico, y la inteligencia aguda y penetrante en una estrategia militar. La noticia de su transformación ha corrido como la pólvora, como un incendio forestal imparable por todas las redes sociales. Los hashtags dedicados a *** Sandokan y *** Yaman *** inundan las tendencias de Twitter, Instagram y TikTok, convirtiéndose en los protagonistas absolutos de la conversación digital. Los fans, en una muestra de fervor sin precedentes, comparten frenéticamente fotos, vídeos, memes, y expresan su emoción de forma desbordante y contagiosa. Se han creado foros de discusión dedicados exclusivamente al proyecto, se han analizado hasta el último detalle de cada imagen promocional con la lupa de un detective. La anticipación es tan palpable que casi se puede tocar. La gente está contando los días, las horas para el estreno oficial, para poder ver a este nuevo Can Yaman, a este Sandokan que sin duda promete convertirse en el definitivo. Y resulta fascinante pensar en por qué este personaje, Sandokan, sigue teniendo un atractivo tan poderoso, una resonancia tan profunda, después de tantos años y tantas adaptaciones. Creo sinceramente que radica en su *** espíritu indomable ***. Es la figura del rebelde por excelencia, el que se enfrenta a un imperio opresor, el que lucha incansablemente por su gente, el que vive al margen de las reglas impuestas pero con un férreo código de honor propio. En un mundo que a menudo se siente complejo, incierto y opresivo, la figura de Sandokan, con su valentía inquebrantable y su libertad indómita, actúa como un faro de esperanza y de inspiración. Y si a esa esencia pura le sumamos el carisma arrollador y la presencia magnética de Can Yaman, tenemos una combinación verdaderamente explosiva que garantiza, casi sin lugar a dudas, un éxito rotundo. Hemos tenido la oportunidad de ver a otros actores interpretar a Sandokan en el pasado, y cada uno, a su manera, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero ahora, con las avanzadas tecnologías de producción de hoy en día, con la altísima calidad que caracterizan a las producciones modernas, y sobre todo, con la dedicación y el compromiso total de Can Yaman, este nuevo Sandokan tiene el potencial de trascender todas las expectativas y convertirse en algo verdaderamente épico, algo que perdure en el tiempo. Imaginen las escenas de acción, los combates navales espectaculares, la exuberancia salvaje de la selva,
la opulencia de los palacios exóticos, todo cobrando vida con un nivel de detalle y un realismo asombroso que nos transportará directamente a otra época y a otro lugar, sumergiéndonos por completo en su mundo. La locura desatada por Kanyaman no se limita únicamente a su impresionante físico o a la imagen icónica y atractiva del propio Sandokan. Es también la promesa tangible de una actuación sólida y convincente de un personaje profundamente construido y desarrollado, de una historia que nos atrape desde el primer minuto y nos haga soñar despiertos. Es la sinergia perfecta de todos estos elementos lo que hace que la expectación sea tan excepcionalmente alta. Yaman no solo se está preparando físicamente de manera rigurosa, sino que parece estar sumergiéndose emocionalmente en el personaje, buscando esa conexión profunda e íntima que haga creíble cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada. Y si echamos la vista atrás, Kanyaman ya nos ha demostrado en múltiples ocasiones su extraordinaria capacidad de transformación en otros proyectos televisivos y cinematográficos. Ha pasado con soltura de interpretar a personajes románticos y tiernos a roles considerablemente más intensos y complejos, demostrando su versatilidad. Pero con Sandokan, es como si hubiera alcanzado un nuevo nivel de maestría, un punto de inflexión en su carrera. Es como si este fuera finalmente el papel que estaba esperando, la oportunidad de oro para mostrar al mundo de lo que es realmente capaz, para desplegar todo su potencial actoral. Y eso se percibe claramente en su mirada, en su postura corporal, en la energía vibrante que emana. La producción de Sandokan se ha convertido en un auténtico evento global un hito en la industria del entretenimiento. Se está filmando en localizaciones exóticas y remotas, con un equipo internacional de profesionales de primer nivel. Y esto, sin lugar a dudas, contribuye enormemente a crear esa atmósfera de aventura épica y de gran escala que todos esperamos de esta historia legendaria. Cada detalle, desde los efectos especiales de última generación hasta la banda sonora cuidadosamente elaborada, está siendo minuciosamente trabajado para ofrecer una experiencia cinematográfica verdaderamente inolvidable y conmovedora. Además, no debemos olvidar jamás el poderoso factor nostalgia Sandokan es un personaje que marcó la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. Las series anteriores de Sandokan fueron auténticos fenómenos que marcaron una época, y ver un remake con tanta ambición, con un presupuesto considerable y con un actor en plena forma y comprometido como Kanyaman, genera una conexión emocional muy fuerte y poderosa. Es revivir esa magia de antaño, pero con una perspectiva completamente nueva, con las últimas tecnologías a su servicio, y con una intensidad renovada que promete cautivar a las nuevas generaciones. La meticulosa preparación de Kanyaman para Sandokan no es solo un detalle estético superficial, es la manifestación de un respeto profundo y sincero por el personaje y por la rica historia que lo rodea Es la voluntad inquebrantable de honrar el legado de Sandokan, al mismo tiempo que se le otorga una nueva vida, una nueva dimensión, para las audiencias contemporáneas y las futuras. Y es precisamente esa dedicación inquebrantable, esa entrega total, lo que verdaderamente enciende la pasión de los fans y genera esta expectación desmesurada. No es solo un actor interpretando un papel, es un artista que se compromete con su arte de una manera verdaderamente excepcional y conmovedora. Y esa, mis queridos amigos, es la clave fundamental de por qué este proyecto está desatando tal locura colectiva. No es solo la imagen impactante, no es solo la estética cuidada, es sobre todo, la promesa La promesa de un Sandokan épico, de una aventura que nos dejará sin aliento y con el corazón acelerado, de una actuación que quedará grabada para siempre en nuestra memoria colectiva. Kanyaman se ha sumergido por completo en la piel de este pirata legendario, y el resultado, hasta donde hemos podido vislumbrar, es simplemente espectacular, prometedor, y nos deja con ganas de más. Estamos, sin lugar a dudas, ante algo grande, algo que promete marcar un antes y un después, tanto en la carrera de Kanyaman como en la historia televisiva de Sandokan. Así que, mis queridos amigos, hemos sido testigos, a través de estas palabras y las imágenes que las acompañan, de una transformación que va mucho más allá de lo superficial. Hemos hablado del impactante y radical cambio físico de Kanyaman para su papel como Sandokan de la meticulosa y exhaustiva preparación que está llevando a cabo en cada aspecto, y de la enorme y justificada expectación que esto ha generado en todo el mundo. Es una reinvención total, una entrega apasionada y total que promete regalarnos un Sandokan verdaderamente inolvidable.
La locura que ha desatado es completamente justificada, y todos estamos impacientes y expectantes por ver el resultado final en pantalla. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo tan especial. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber su opinión, así que por favor, déjenme en la sección de comentarios qué les parece esta transformación. ¿Están tan emocionados como yo por ver a este nuevo Sandokan? Cuéntenmelo todo, no se queden con nada. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más como este, no olviden darle un gran y poderoso me gusta compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares para que se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra gran familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.